Listo, muy buenos días con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto estar con ustedes aquí en Periodismo en Llamas. Agradecer a la audiencia por su sintonía, quien siempre tiene la gentileza de acompañarnos cada semana. Hoy tenemos un invitado muy especial con quien queremos abordar una temática muy interesante que es la relación comercial entre América Latina y China. Para ello hemos invitado al magíster y abogado Felipe Rivadeneira, quien es presidente de la Federación de Exportadores del Ecuador y es una persona conocedora de estos temas ligados al ámbito comercial y entre otras cosas. Agradecerle, estimado Felipe, por su tiempo y por su espacio. ¿Cómo le va? Muy buenos días. No, ustedes, muchísimas gracias, John, por la invitación, porque bueno, ver este tipo de programas creo que ayuda muchísimo a seguirnos formando como país, a seguir fortaleciendo nuestras capacidades, discutiendo temas trascendentales, como el que tú mencionas, ¿no? Las exportaciones del Ecuador realmente ayudan al mejoramiento de la economía del país, sostienen a la dolarización. Están muchísimos empleados vinculados hacia el sector exportador. Estamos hablando más de 1 millón de personas que tienen empleo directo con el sector exportador, y si sumamos los indirectos estamos llegando casi a 1,5 millones, ¿no? Entonces, un sector de la economía realmente importante, donde yo considero que existe un futuro real y tangible para el Ecuador de aquí a lo que se viene en las próximas décadas, siempre y cuando hagamos las cosas bien como país, nos alejemos de trabas y taras ideológicas que tanto daño han hecho al comercio exterior, cuando el Ecuador tiene una potencialidad enorme en sus productos agroalimenticios, industriales, etcétera, y que esperemos en el futuro contar con las herramientas que los políticos, en la parte que ellos tienen la obligación de hacer, cumpla con su trabajo, y nosotros como empresarios, ciudadanos, emprendedores, sector privado en general, ¿no es cierto?, desde la pequeña, micro, mediana y gran empresa, sepamos sacar esta gran potencialidad que tiene el Ecuador para seguir exportando productos de enorme calidad al mundo, y en donde tenemos un alto reconocimiento a nivel mundial en muchos de nuestros productos, y eso debe llenarnos de orgullo a todos nosotros como ecuatorianos, ¿no? Así es, estimado Felipe, y agradecerle de nuevo por su tiempo. Quiero empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles son las enseñanzas que deja esta pandemia para las economías emergentes de América Latina en términos de comercio exterior? A ver, yo creo que la primera enseñanza es que uno tiene que saber adecuarse al ambiente, ¿no? Adecuarse a los cambios que existen, en este caso, con algo que nuestras generaciones no habíamos vivido, un momento tan duro como la pandemia, ¿no? Es decir, ni siquiera nuestros abuelos vivieron algo así, ¿no? Entonces, realmente ha sido algo muy, muy fuerte para todo el mundo, no solo para el Ecuador. Pero el Ecuador, por suerte, te diría, enfocó algo que fue fuertemente criticado, y me acuerdo clarito en el gobierno del presidente Correa, que criticaba muchísimo lo que el ecuatoriano había enfocado su diversidad o su oferta exportable en mercados que él los denominaba primarios, con un desconocimiento y un error ideológico muy fuerte. En cambio, nosotros, gracias a Dios, el volumen grande de la canasta exportable es justamente los productos alimentarios, ¿no? Y esto en la pandemia nos deja una lección enorme de que a la final los productos de valor agregado lógicamente generan mucho más rédito económico, pero el hecho de que el Ecuador se haya dedicado a productos agroalimentarios es algo que nadie nunca va a dejar de utilizar, ¿no? Es decir, la gente tiene que comer, la gente tiene que cubrir sus necesidades básicas, y no importa la situación en la que esté, ¿no? Es decir, y esto yo creo que en la pandemia nos ha ayudado muchísimo. Yo siempre digo que tuvimos la suerte como sector exportador de estar preparados a nivel productivo, de tener la oferta suficiente para poder alimentar a gran parte del mundo, y eso es el resultado de lo que sucedió en el 2020, con más de 15,000 millones de dólares en exportaciones no petroleras, ¿no? Y eso ayudó a sostener la dolarización sin duda. No nos olvidemos que las demás fuentes de ingreso de la dolarización estaban en los momentos más duros de la pandemia caídas, ¿no? Con resultados negativos. El petróleo con valor cero, ¿no? Es decir, no había
no había precio de petróleo, lógicamente por el cierre del mundo. El turismo también, imposible hablar de turismo en momentos de confinamiento. También con las remesas de los migrantes muy venida menos, 20-30% menos, inversión extranjera ni se diga, y los créditos de los multilaterales, todo el mundo a la fila de los mismos para tratar de inyectar recursos al país, ¿no? Entonces, el sector exportador sí contribuyó a eso y amortiguó de alguna manera, menguó de alguna manera a que la crisis económica no sea tan profunda, ¿no? No estamos diciendo que no hubo crisis y que el sector exportador logró superar la crisis, no, tampoco, ¿no? Yo creo que el sector exportador también sufrió, pero supo reponerse, supo ser innovador, supo ser dinámico, supo reestructurar sus costos, su producción, sin generar despidos masivos, por ejemplo, sin generar reducción de la oferta y de la producción, supo coordinar la logística para que en ningún momento se deje de exportar y de mandar los productos de exportación al mundo, se supo implementar muy rápidamente protocolos de seguridad, de bioseguridad, tanto para sus trabajadores, porque un problema que teníamos al inicio de la pandemia, y se recordará usted, era el miedo, ¿no? El miedo era un factor muy fuerte en la pandemia, es decir, nadie quería ir a trabajar, nadie quería ir a las plantas, había un problema de ausentismo enorme, se rompían las cadenas de producción, etcétera, y los turnos de trabajo en las plantas, en las fábricas, en las fincas, etcétera, ¿no? En las haciendas recolectadoras, etcétera, ¿no? Entonces, era un tema muy complejo, pero pues supimos, y aquí una felicitación a todas las empresas exportadoras que supieron implementar muy rápidamente estos protocolos de bioseguridad. Y adicionalmente otra cosa, dar también esa certeza y esa seguridad al mundo de que en momentos, por ejemplo, en que las noticias recorrían al mundo y ponían de mal ejemplo lo sucedido en Guayaquil, por decirte, ¿no? Y con el dolor que eso nos causa, con recordar simplemente como ecuatorianos de ver esas imágenes tan desgarradoras, ¿no es cierto?, de la pandemia, teníamos esa mala propaganda a nivel de salud, pero por suerte no afectó la inocuidad y la garantía de la calidad de los productos ecuatorianos, que no se vieron en ningún momento mermados, sino más bien se incrementó mucho, ¿no? Y yo creo que eso fue una de las claves de esos factores yo creo que de alguna manera es inerte al empresario que está establecido en el comercio exterior estos cambios, porque el comercio exterior es muy dinámico, ¿no? El comercio exterior siempre se mueve, se transfigura, hay mercados que se cierran, se caen, van, vienen, te establecen regulaciones de afuera, etcétera. Entonces uno tiene que estar muy atento a los cambios del mercado y lo supimos superar de una muy buena forma. Y supimos, insisto, esto de la oferta, perdón que reitere, pero cuando el mundo estaba volcado a estoquearse, ¿no? Es decir, a buscar abastecerse de grandes cantidades de productos alimenticios, el Ecuador lo pudo responder y eso lógicamente hizo que haya una fortaleza muy fuerte en ese sentido, ¿no? Correcto, estimado Felipe. En ese sentido, ¿qué estrategias debería implementar Latinoamérica para atraer inversión extranjera directa? ¿Y en qué tipo de sectores productivos se debería invertir para potenciar las exportaciones latinoamericanas a China? A ver, yo creo que lo que le hace falta a Latinoamérica es fortaleza institucional. Suena aburrida esta palabra, ¿no? Suena como de alguna manera conceptual, abstracta, etcétera, ¿no? Pero es la verdad. Ecuador, por ejemplo, y Latinoamérica, vemos los casos en donde la inversión extranjera fluye de mejor manera, como Chile, como Colombia, como Perú, donde las instituciones son fuertes, ¿no? Es decir, donde no importa el gobierno que esté, tienen una línea económica definida, tienen una apertura hacia el mercado, tienen libertad económica, y eso es importantísimo, ¿no? El capital es muy celoso, el capital no se deja llevar por discursos, ¿no? El capital, ni siquiera de los mismos ideólogos, de los mismos socialistas, está en los sitios donde no da rédito, ¿no? Porque ellos saben que ahí no da rédito. El capital se va donde hay libertad económica y donde hay rendimientos, ¿no? Y estos rendimientos y esta libertad económica es fruto también de la seriedad de un país, de demostrar que sus instituciones son fuertes, donde no hay cambios bruscos, donde no hay cambios abstractos. Y en Latinoamérica yo creo que eso es a donde tenemos que llegar, ¿no? Lamentablemente fuimos inundados por esta corriente del socialismo del siglo XXI que generó mucho temor en los mercados. No ha habido
una estrategia de integración, de fortalecimiento institucional, apenas de esfuerzos aislados, como lo es la Alianza del Pacífico, que yo creo que es algo que el Ecuador se ha acercado y que da muy buenas señales a los inversionistas. Y esperemos que continuemos en esa línea, ¿no? El 11 de abril tenemos una decisión si dejamos la Alianza del Pacífico o nos vamos otra vez a los amigos del ALBA, ¿no? Que son regímenes totalmente antidemocráticos, regímenes dictatoriales, regímenes que no respetan la libertad económica, donde ponen barreras, restricciones al flujo de capital, etcétera. Entonces ahí, si pasa esa opción, va a ser muy difícil que venga la inversión, ¿no? Por más de que se hable de contratos, de garantía, etcétera, lo que fuere, ¿no? El capital lo que le interesa es la libertad. Y Chile es un gran ejemplo de eso, ¿no? Chile, Colombia igual, ¿no? Esos, fíjense los flujos de inversión que tienen esos dentro del Ecuador, nos dan 7-1, ¿no? Entonces, es realmente trabajar mucho en eso. Tenemos que llegar a consensos dentro de los países y a nivel latinoamericano de buscar dar desarrollo, de no caer en esos cuentos de hadas o en esas falacias ideológicas que ahuyentan al progreso del país, ¿no? Y lo peor de todo es que se llaman progresistas, que esa es la parte más triste, ¿no? Entonces utilizan ese concepto y confunden a la gente, pero los resultados están a la vista, ¿no? El Ecuador, yo creo que si hiciéramos un trabajo de tener una agenda de aquí a futuro, que es algo que FedExport lo ha presentado, un plan nacional de exportaciones, no para resolver los problemas del próximo año, del 2021, 2020, perdón, del 2022, 2023, sino proyectarnos de aquí hasta el 2035, 2040, porque así es donde se logran los grandes éxitos y de desarrollo de mercados, de instituciones, de nuevos productos de exportación, en donde podamos soñar con unas exportaciones no petroleras que le superen 5-1 las exportaciones petroleras, donde venga la inversión, porque ya sabemos qué pasa con las exportaciones petroleras, ¿no? Cuando sube el precio del petróleo, si bien ingresa más flujo de divisas al país, esa plata se va al sector público, donde tiene los problemas de corrupción, de despilfarro, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya lo vivimos en los años 70 y los volvimos a vivir en la década pasada, ¿no? En cambio, si tenemos este consenso mínimo donde la sociedad en su conjunto, gobierno, asamblea, periodismo, academia, etcétera, trabaja en potenciar esta fortaleza que tenemos como país de exportar productos no petroleros, ¿no es cierto? Y creamos, como se creó en su momento hace 30, 40 años, con ese beneficio que había de, no sé si ustedes se recuerdan, del ATPDA, que salía mucho en la prensa, etcétera, que era un beneficio arancelario que nos dio los Estados Unidos. Se crearon dos sectores que nacieron con una idea de alejar a la gente rural del Ecuador, Colombia, de Perú y de Bolivia de la tentación enorme del narcotráfico, ¿no? Y en el Ecuador dio excelentes resultados. Se crearon dos sectores de exportaciones que representan $1.000 millones de la economía, como es el sector floricultor y el sector de la exportación de vegetales congelados, como en el caso del brócoli. Entre los dos suman $1.000 millones de economía y representan casi más de 300.000 plazas de empleo en toda lo que es la Sierra Norte y la Sierra Sur del Ecuador. Entonces se dio una alternativa diferente a, por ejemplo, que antes en esas vastas extensiones solamente habían ganado, por ejemplo, se dedicaban a la leche, etcétera. Y claro, una hacienda que tenía un hectareaje de 100 hectáreas, por ejemplo, producía 10, 15 plazas de empleo. En cambio, en esas 100 hectáreas de flores estamos hablando que representan más de 20.000 empleados, ¿no? Entonces el crecimiento es exponencial y allá es donde tenemos que atacar como país, ver qué es lo que está comprando el mundo, ver cómo podemos articular las políticas públicas para generar, por ejemplo, regadíos en zonas muy importantes. Un ejemplo de esto es lo que está sucediendo en Santa Elena, ¿no? Se construyó un canal de riego muy bueno, se construyeron fuentes de agua y fíjese, ahora estamos produciendo vino, estamos sembrando uvas y estamos ya generando vinos de calidad. Esperemos que esto es una iniciativa privada gracias a una buena gestión pública y se puede generar toda una industria del vino, que ojalá sea así para el Ecuador, ¿no? Porque eso significa trabajo, significa divisas, significa logística, significa transporte, significa etiquetas, significa marketing, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se genera este círculo virtuoso, que es lo que necesitamos como país para generar empleo y es la solución y el futuro real que podemos dar a nuestros jóvenes del Ecuador que están estudiando en la universidad y que puedan salir. Entonces, también introducir materias de comercio exterior importantes para ir capacitando gente, ¿no? Fíjese lo que ha sucedido con el acuerdo con la Unión Europea.
desde que firmamos el acuerdo con Europa, que nos demoramos discutiendo, porque en el Ecuador nos encanta discutir, 9 años, y los resultados desde el 2017 acá son totalmente positivos. Tenemos más de 300 millones de dólares adicionales de exportación, más de 30.000 nuevas plazas de empleo. Y en cambio con los Estados Unidos de Norteamérica, que es nuestro principal socio, donde compartimos la moneda, tenemos el mismo dólar, donde tenemos inclusive cercanía logística. No es lo mismo mandar un producto a España que mandar un producto a Miami o mandar un producto a Los Ángeles, ¿no? Es decir, la cercanía es totalmente distinta, tenemos facilidades logísticas. Tenemos un mercado de más de 320 millones de habitantes con un PIB per cápita de más de $60.000 y no tenemos un acuerdo comercial. Somos el único país de la costa del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y la verdad que la gente nos pregunta esto de afuera y dicen, oigan, ustedes están locos, ¿no? Es decir, ¿cómo pierden esa oportunidad de inundar a los Estados Unidos de sus productos? Y así todo, hemos logrado que el año anterior se cierre con más de 3.000 millones de dólares de exportaciones de los Estados Unidos. Pero imagínense si tuviéramos acuerdo, ¿no? Y por esas taras ideológicas de tarima política, que en el 2005 funcionó, vino toda esta corriente del chavismo, nos hizo no negociar con los Estados Unidos, el que perdió fue el Ecuador, el que perdió fue el empleo, el que perdió fuimos nosotros, porque Colombia, Estimado Perú, Felipe, ahí tengo Centroamérica, una etcétera. pregunta dentro de lo que usted Sí, menciona. diga. Disculpe. Eh, Claro. sí, ¿considera usted pertinente que países como Brasil, Chile, México, Perú y Ecuador formen un acuerdo preferencial con China? ¿Cuál debe ser el sector principal para que la alianza intrarregional sea más atractiva? Sí, perdóname, no habíamos topado el mercado chino todavía, y ya me fui de largo con los otros temas. Y sí, a ver, no me parecería malo, me parece algo interesante, pero con Brasil tenemos demasiados problemas. La verdad que Brasil es un país tan grande, que tiene una economía tan enorme, que ellos prácticamente manejan su comercio exterior de una forma muy diferente, ¿no? México igual. eh, pero yo más bien buscaría, a través de la Alianza del Pacífico, hacer algo con China, ¿no? Porque en la Alianza del Pacífico ahí tenemos a mismo México, lo tenemos a Perú, que ya tiene un TLC con China, lo tenemos a Chile, que tiene un acuerdo comercial con China, lo tenemos a Colombia, que no lo tiene, y de esa manera ir haciendo encadenamiento productivo, ¿no? Porque con China, eh, lógicamente la oportunidad de exportación es enorme y sí hay que tener reglas claras, porque ya sabemos que China con su gobierno de alguna manera, eh, no nos da esas certezas a los exportadores. Fíjese lo que sucedió en el camarón, ¿no? El camarón era un gran proveedor de China. En China llegamos a exportar casi 2.000 millones de dólares en exportaciones, pero con decisiones del gobierno chino a la final ahuyentaron a las exportaciones porque empezaron a poner trabas, etcétera, y de alguna manera nos tocó, tratar de reemplazar un mercado que es muy difícil de reemplazar, ¿no? El mercado chino es muy difícil de reemplazar y hay que buscar alternativas, ¿no? Yo creo que hay que sentar a ver la manera de negociar con China, sin afectar fuertemente la industria ecuatoriana, porque el problema de China es que, claro, los costos de producción en las cadenas de ahí son enormes, y tenemos una asimetría muy diferente de la que pudiéramos tenerlo con los Estados Unidos o la que pudiéramos, o lo que tenemos con Europa, ¿no? Es un gigante de la industria, ¿no? Y eso lógicamente puede hacer que tengamos muchos inconvenientes. Sin embargo, si se negocia bien, si se acerca bien, si se busca lo que usted menciona de negociar como bloque, eso puede ayudar muchísimo, ¿no? Y además con China, hay que, ponerle mucho cuidado porque hemos estado perdiendo mercado. Tenemos una caída con China este mes de enero de alrededor del 35%, ¿no? Entonces, eso es muy grave, porque era un mercado que veníamos creciendo en 2 cifras y ahora estamos perdiendo a nivel de 3 cifras, ¿no? Correcto, estimado Felipe. Tengo unas dos o tres preguntas más en honor al tiempo. La primera, ¿cuál considera que fue el rol que desempeñó China en el comercio internacional con América Latina durante la pandemia? ¿Cuáles fueron las ventajas y desventajas de tener relaciones con China? A ver, yo creo que, no fue buena la relación, eso hay que decirlo directamente, ¿no? Empezaron a establecer, muchos mecanismos de proteccionismo ellos,
empezaron a culpar que en los alimentos, sin ninguna prueba alguna, venían rastras de COVID. Y esto no solo le pasó al Ecuador, le pasó a Chile, le pasó a Brasil, Chile con el salmón, Brasil con la carne, etcétera, ¿no? Yo creo que China de alguna manera utilizó herramientas, no sé si tan adecuadas, dentro de lo que fue el comercio internacional, y puso muchas barreras al ingreso de productos hacia allá, y eso hizo que se produzca pérdidas de comercio, ¿no? Y desvío de comercio del Ecuador hacia China, y no solo del Ecuador, sino de Latinoamérica hacia la China, ¿no? Entonces, de alguna manera, no creo que el resultado es favorable de las exportaciones hacia la China, ¿no? Correcto, estimado Felipe. Y mi segunda pregunta, esta es la penúltima y luego le hago la última. ¿Cuáles son las acciones dirigidas hacia la facilitación del comercio que deberían adoptar los países de América Latina para aprovechar la demanda de materias primas desde China? A ver, yo creo que tenemos que tener protocolos de seguridad muy claros con China, ¿no? De seguridad y de bioseguridad, es decir, y protocolos aduaneros en los cuales sean expeditos, que no permitan de alguna manera, que la China tome medidas discrecionales sobre el ingreso de productos. Eso es muy importante. Y esto va concatenado con lo que le respondí hace un momento, ¿no? Es decir, todos estos problemas que se sucedieron con el camarón ecuatoriano, con la pesca ecuatoriana, con el salmón chileno, con la carne argentina, brasilera, etcétera, con la China, yo creo que si se elaboran protocolos de seguridad en donde haya compromisos de las partes, en donde se verifique esos compromisos, con trazabilidad, con procesos muy claros y negociados, se elimina la discrecionalidad. Se elimina la discrecionalidad del momento que llegan los productos a puerto chino, para que no sean aceptados y sean rechazados, o sean puestos en cuarentena, o sean devueltos, etcétera, ¿no? Y eso ayudaría a que el empresario que exporta a China no tenga el temor, porque ahorita yo creo que existe de alguna manera un poco de temor de parte del empresario de mantener esas exportaciones con China, y está buscando nuevos mercados donde no existan este tipo de inconvenientes, ¿no? Porque usted sabe que el momento que uno manda un flete de cualquier producto a la China y no le dejan ingresar, tiene que en alta mar buscar de alguna manera a dónde lo coloca, ¿no? Y hay una pérdida económica, un incremento de costos, etcétera, ¿no? Entonces, de esos riesgos, a veces el espectador ya no quiere tomarlos y empieza a ver otros mercados donde hay esa seguridad de recepción. Entonces, yo creo que esa podría ser una solución muy interesante para poder trabajarlo con la República de China. Correcto, estimado Felipe. Y mi última pregunta, ahora sí. ¿Nos podría explicar cuáles son los puntos clave de su plan estratégico de exportaciones, que fue el último que publicó la FedExport? ¿Podría describirnos cada uno y se lo podría aplicar a América Latina esta propuesta que ustedes tienen? Bueno, ya se lo ha aplicado, ¿no? Se lo ha aplicado en el Perú, se lo ha aplicado en el Colombia, y en el Perú lo ha dado excelentes resultados. Es más, parte del equipo de trabajo de los consultores que desarrollaron el Plan Nacional de Exportaciones, porque no es un plan ya al detalle, ojo, ¿no? Eso es importante aclararlo, ¿no? En rigor académico, en realidad es un marco metodológico, es una hoja de ruta para crear este plan. Eso es importante decirlo. En Perú lo ha dado excelentes resultados, y lo bueno es que este marco metodológico que hemos desarrollado nosotros y que lo ponemos a disposición del Ecuador, a la final lo que ya tiene la prueba y el error de lo que han hecho los otros países y que no les dio resultados. En Perú vemos, por ejemplo, que la diversificación de la canasta exportable de ellos en materia agrícola ha sido impresionante. Este ejemplo siempre lo doy, pero Perú, por ejemplo, hace 10 años no exportaba un solo aguacate, ahora es el segundo exportador a nivel mundial de aguacate, ¿no? Entonces, es un ejemplo a seguir justamente de lo que le mencionaba, de crear nuevos sectores de exportación, que eso es lo que tiene que hacer el país. Y él tiene 4 pilares el plan, son muy sencillos. El primero es un aceleramiento de la agenda comercial, es decir, buscar equiparar al Ecuador con las economías o con los países que compiten con nosotros en cuanto a darles seguridad sobre sus dólares exportados. El Ecuador apenas tiene protegidos con acuerdos comerciales 4 de cada 10 dólares que exporta.
mientras que Colombia tiene 8, Perú tiene 9, Chile tiene prácticamente toda su exportación con acuerdos comerciales. Entonces, eso tenemos que trabajar en acelerar esa agenda comercial, donde las prioridades, lógicamente, está Estados Unidos, luego viene la Alianza del Pacífico, luego viene Canadá, luego viene Centroamérica, etcétera, ¿no? Y también los países asiáticos. Segundo, hay que trabajar fuertemente en toda la tramitología y logística interna. Yo creo que eso es fundamental. Hay que tratar de simplificar todo el proceso de exportación, cumplir con, por ejemplo, un principio fundamental en materia de comercio exterior y exportaciones, que es el de no exportar impuestos. En el país este principio se lo cumple al 50%, te diría, y eso hay que seguirlo trabajando, porque la diferencia cuando tú exportas es que el precio tú no lo pones, ¿no? El precio lo pone la demanda mundial y eso, salvo que tengas un producto único, que en nuestro caso no es así, tienes que estar a los precios que mandan los mercados internacionales. Y en este 2021 ya estamos sintiendo que hay una guerra de precios, entonces hay que trabajar fuertemente en la metodología y en la logística interna para poder lograr eso. Tercero, tenemos que buscar la manera de amalgamar y de unificar muchas políticas públicas, tratar de impregnar el ADN exportador en todo el país, ¿no es cierto? Desde que un ministro de Ambiente sea uno de los principales, por ejemplo, vendedores de productos del país, ¿no es cierto? Que todas las políticas ambientales vayan de acuerdo a la generación de productos de exportación, por darte un ejemplo, generar esa cultura y ese diálogo público-privado que permite esa parte. Y el cuarto elemento es trabajar fuertemente en generar cultura de exportación, en fortalecer las capacidades que tenemos del país dentro de la exportación. Aquí tenemos, por ejemplo, un tema de coaching, de generar casos de éxito, de generar pensos académicos. Aquí la academia es fundamental, en donde podamos generar nuevos expertos en comercio exterior y nuevos emprendedores en comercio exterior que tengan esa visión de internacionalizarse, que creen empresas siempre con la mira a no solo el mercado ecuatoriano, sino de aquí al mundo, ¿no? Y eso va a ser fundamental, pero para todo esto necesitamos que se construya una libertad económica y una libertad de que nuestros productos entren en la mayoría de parte del mundo libremente, sin ese peso enorme, ese yunque gigantesco que son los aranceles, que lamentablemente el sector privado no lo puede hacer, porque eso sí depende mucho del sector público en la negociación de los acuerdos comerciales, ¿no? Correcto, estimado Felipe. Créame que de verdad ha sido una maravillosa oportunidad tenerlo usted, que nos pueda explicar de estas temáticas que hemos tenido preparado en el ámbito comercial y que la ciudadanía debe conocer. Agradecerle a usted, estimado Felipe, por estar aquí en nuestro espacio, por prometerle para una próxima ocasión que nos pueda visitar y muchísimas gracias, que le vaya éxitos en sus funciones. No, no, gracias a ustedes y siempre un gusto poder conversar de estos temas que creo yo son extremadamente vitales y fundamentales para el éxito y el desarrollo del Ecuador. Así que un fuerte abrazo a todos, que estén muy bien.